Buenas tardes y shalom. Es una bendición poder estar aquí de nuevo, continuando con este libro. Nosotros lo que esperamos es que esté siendo de bendición para ustedes, para poder obtener la información de todas las cosas que están pasando y poder tener un mejor entendimiento de qué es lo que este mundo está pues ocurriendo con nuestros niños, nuestros jóvenes, los adultos, hombres, mujeres, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Toda la civilización humana estamos como debajo de, no quiero decir la palabra, pero pues sí, maldiciones, ¿verdad? Que estamos viendo un sinnúmero de cosas terribles. Y bueno, seguimos estudiando El regreso de los dioses, libro escrito por el rabino Jonathan Cahn. Y vamos a orar para comenzar en este momento el capítulo 15, que es el que vamos a estar leyendo esta noche. Bendito Padre, te damos gracias. Amante Dios, Rey bueno, soberano y misericordioso. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos y poder continuar, Señor, la lectura y el estudio de este libro. Padre, ¿cuál es el propósito? El propósito es que nosotros estemos más atentos a las cosas que están pasando, los acontecimientos que rodean, Señor. Tristemente, Señor, un ataque directo al futuro del mundo, que son los niños y los jóvenes, las generaciones que vienen atrás de nosotros. Pero también vemos ataques hacia los adultos, hacia los ancianos. Verdaderamente, Señor, que hay tantas cosas que con el ojo físico no podemos ver. Pero gracias por la vida del rabino Jonathan Cahn, que escribió este libro descifrando y desenmascarando tantas cosas que están rodeando los acontecimientos, Señor, que estamos viendo en este mundo. Padre, por favor, abra nuestro entendimiento, Señor, y ponga siempre usted sus palabras en mis labios, Señor, para poder explicar y expandir un poquito, Señor, en cada uno de los temas que pues tan claramente el rabino ya ha escrito. Sobre todo pedimos, Señor, que ayude a nuestros niños y nuestros jóvenes, a las generaciones que vienen atrás de nosotros, Padre. Por favor, piedad, misericordia por ellos. Pedimos perdón por los pecados de ellos, Señor, y por los nuestros también. Ayúdenos, mi Rey, a través de este estudio. Se lo suplicamos por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a comenzar a leer y voy a pedir a mi hermana Susi, si puede ella leer, por favor, la filmina que está aquí con el capítulo 15 sobre el arco. Amén, pastora. Capítulo 15, el arco. Más allá del toro fundido, apareció otra señal de Baal en Estados Unidos de América y otra vez en la ciudad de Nueva York. Y el día de su aparición, la ciudad haría una fiesta en su honor. El papel de Baal en la caída de Israel fue decisivo. La nación sería destruida, pero Baal continuaría. Fue adorado en todo el Medio Oriente hasta los primeros siglos de la era actual. En el siglo I, en la ciudad de Palmira, en lo que ahora es Siria, se construyó un templo para su adoración. Un siglo después se construyó un segundo templo de Baal en la misma ciudad, cerca del el templo de Baal. El primero sería conocido como el templo de Baal o el templo de Bel, por el correspondiente nombre babilónico de esa deidad. El segundo sería conocido como el templo de Baal-Shamim, refiriéndose al Dios como Señor de los cielos o el Baal del cielo. Ambos templos permanecerían en pie durante casi 2000 años. Menos de 100 años después de la construcción del templo de Baal-Shamim, se añadió un arco monumental, el Arco de Palmira. Fue construido para conectar el templo de Bel con la principal avenida con columnas de la ciudad. El arco era puerta por donde entrarían los habitantes de Palmira para rendir culto a su deidad suprema. Estaba de pie entre los dos templos,
En la prima del 2015, la organización yihadista terrorista ISIS invadió Palmira. Después de obtener el control de la ciudad, sus soldados comenzaron la destrucción sistemática de los edificios y artefactos antiguos de la localidad. Después de sobrevivir a casi 2000 años de historia, los dos templos de Baal fueron destruidos, al igual que el arco que estaba entre ellos. Gracias, Susi. Yo no sé cuántos de ustedes sabían sobre el arco de Baal y el templo de Baal, en realidad dos templos, como acaba de leer nuestra hermana Susi. El primero se le conoce como el templo de Bel, o sea, correspondiente al nombre de Baal, y el otro era el templo de Baal Shamim, que quiere decir el Dios o el Señor de los cielos. Entonces eran dos templos y estaban unidos por un arco. Interesante también saber que estos templos, mire, estuvieron casi 2000 años en pie y en realidad fueron destruidos en el 2015 por ISIS, porque pues ahora cuando ISIS estaba invadiendo Siria y todos estos lugares, es cuando estos dos templos, el templo de Bel y el templo de Baal Shamim, fueron destruidos por ISIS en el año 2015. Así es que mire cuánto tiempo estuvieron de pie. Y aquí vamos a ver, lo pueden ver en su pantalla. ¿Alguien que me diga si lo pueden ver? Sim, pastora. Ok, Pastora. gracias. Entonces, esos son los dos templos y ese es el arco. Ese es el arco, esta es una foto original de el arco que unía los dos templos allá en Siria y podemos ver piedras en el suelo de lo que hizo el grupo de Yahid de ISIS cuando ellos bombardearon Siria. ¿Qué es lo que pasó? Ya vamos a ver qué es lo que sucedió y por qué el rabino está hablando sobre este arco. Voy a pedir entonces a Jennifer, si Jenny puede leer, por favor, esta próxima filmina. Sim, pastora. El objeto misterioso. En septiembre del año siguiente, apareció un objeto extraño en la ciudad de Nueva York. Tan misterioso como la que estaba envuelta en una tela blanca para que nadie pudiera verlo. Era enorme, pesaba casi 11 toneladas de mármol egipcio y se elevaba un poco más de 6 metros del suelo. Era un arco, una recreación gigantesca del arco que conducía al templo de Baal. Había aparecido en Londres y luego aparecería en otras ciudades occidentales, incluida Washington, D.C. Pero la apariencia del arco que sirvió como entrada al templo de Baal en la ciudad de Nueva York fue especialmente significativa, porque la ciudad de Nueva York había jugado un papel central en la apostasía de Dios por parte de Estados Unidos y en muchos sentidos sirvió como la capital de esa caída. Había funcionado como un conducto para la entrada de Baal en la civilización estadounidense. Gracias, Jenny. Entonces, en el 2015, ISIS destruye el arco, los dos templos unidos por el arco allá en Siria, el arco de Palmira, que era el templo de Baal y el templo de Baal Shim, que es el dios de los cielos. Y en el 2015 ISIS lo destruye y en septiembre del 2016 en Nueva York, tal como lo dice el rabino, había pues, ¿qué es lo que tiene envuelto la ciudad de Nueva York? ¿Qué es lo que Nueva York está haciendo? Tienen una manta blanca que está cubriendo. Nadie podía ver hasta la mañana del 19 de septiembre.
del 2016 se destapa. Y bueno, ¿qué era lo que había allí? Exactamente un arco. Estados Unidos de América, una vez más, como el antiguo Israel, recreando algo que era totalmente y directamente conectado con el dios de Baal. Así es de que este arco, dice el rabino, sirvió como entrada al templo de Baal, pero ahora templo de Baal en Nueva York. Así es que cuando usted se pregunte, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué el mundo está patas arriba? ¿Por qué a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo? ¿Por qué el indoctrinamiento? Nos están dando de comer basura. ¿Por qué los abortos como nunca antes? Los divorcios, el adulterio, el homosexualismo, y seguimos en la lista. ¿Por qué? Porque hemos estado viendo el recorrido de este libro, todas las cosas que Estados Unidos de América ha hecho es muy parecido y conectado con lo que hizo Israel de la Biblia. Abrió la puerta, abrió la puerta. Y bueno, ahora estamos aquí con este arco y era como la entrada al templo de Baal, pero en la ciudad de Nueva York. Entonces dice que este arco venía a servir como un conducto para la entrada de Baal, no solo a Nueva York, sino a la civilización estadounidense. Por eso Estados Unidos está haciendo tantas leyes contrarias a las leyes de las Santas Escrituras. Y no solamente fue Nueva York, pero luego después Washington, la capital de Estados Unidos, hizo exactamente lo mismo. Así es que, hermanos, hermanas, amigos, amigas, ahí tienen las fotos. Uno es en Nueva York, el del lado izquierdo, y el del lado derecho está ahí mismo. En Washington, donde todas las leyes se forman para esta nación, y el de Washington, en mi opinión personal, está mucho más parecido que el que estaba hecho allá para el templo de Baal en el arco de Palmira. Así es de que vemos una vez más cómo estos dioses, el dios de Baal y todas las formas que él tiene de los diferentes dioses, entraron de una manera bien subliminal, porque pues mucha gente va a esos lugares a tomarse fotos, claro, sin saber. Si yo no hubiera estudiado este libro, quizás nunca hubiera enterado de esto. Y lo que la gente ahora no se detiene a pensar es que están tirando todos los monumentos de los 10 mandamientos, de la Biblia, en Dios confío, y están levantándose ahora este tipo de, pues, altares, estatuas, como usted lo quiera llamar, y ahora han venido a tomar el lugar que quizás la gente antes quería tomarse una foto con una estela de los 10 mandamientos, y ahora esto es lo que gobierna en Estados Unidos de América. Muy triste. Vamos a seguir ahora. Voy a pedir a mi hermana Marta si puede, por favor, leer la próxima filmina de la ciudad de Baal. Amén. Dice, Ciudad de Baal. Fue precisamente en la ciudad de Nueva York donde se encontraban los equivalentes modernos estadounidenses de los templos de Baal, sus casas, monumentos materialistas, su progreso y su lucro. Incluso podría decirse que la ciudad de Nueva York era, en sí misma, un templo espiritual de Baal. Incluso la ubicación del arco dentro de la ciudad fue significativa. Se erigió en el Bajo Manhattan, en la entrada del distrito financiero de la ciudad. Cerca estaba Wall Street, la Bolsa de Valores de Nueva York y el otro signo de Baal, el toro fundido de Wall Street. Así como una vez el arco de Palmira fue la entrada al templo de Baal, el arco en la ciudad de Nueva York ahora se encontraba en la entrada a los templos de Baal de Estados Unidos.
Y como el arco antiguo había conectado, ay, me lo moví, el arco antiguo había conectado al templo de Baal con la avenida principal de la ciudad. El arco rehecho se encontraba junto a la principal y más famosa avenida de la ciudad de Nueva York, Broadway, el equivalente moderno a la gran columnata de Palmira. Lo mismo pasó con el toro fundido. Los dos símbolos de Baal estaban unidos. El sitio específico elegido para el arco también fue revelador. Se erigió en los terrenos del ayuntamiento, la sede central del gobierno de la ciudad de Nueva York, por lo que los funcionarios de la ciudad participarían en su inauguración. Muchas gracias. Entonces, ahora recordando un poquito de lo que vimos en las lecturas en las semanas anteriores sobre el toro, ¿verdad? Que está allí en Wall Street, en el Stock Exchange Market en la ciudad de Nueva York. Ahora vemos que por si eso no fuera suficiente, ahora tenemos pues aquí el símbolo, el arco de Palmira, ahora aquí en esta gran ciudad. Ahora los tenemos a los dos símbolos unidos. Y era pues, ¿dónde era el lugar estratégico? En el distrito financiero, Nueva York, aunque también vemos que esto también, pues ahora está también en Washington, D.C., la capital de nuestro país, de Estados Unidos de América. Y lo más interesante que cuando yo leía este libro, por lo que estoy viendo en la economía de Estados Unidos, nos presentaron, ¿verdad? A un hombre que iba a tomar la presidencia y que todo iba a estar bien financieramente. Y saber de que pues el partido de ellos, en general, en términos generales, ellos son de los que celebran este tipo de celebraciones. Y pues aquí vimos que los funcionarios, o sea, los que están a cargo de Estados Unidos de América, los funcionarios, los líderes, participaron en la inauguración del arco de Baal ahora en Estados Unidos de América. Qué triste cuando la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque nos hemos alejado de la Torá del Eterno. Ya no hay conocimiento de lo bueno y de lo malo. Así es que ahora nuestros líderes inaugurando esto, haciendo una celebración. ¿Y cómo lo hicieron? Hermana Sonia, si usted puede leer, por favor, la próxima filmina. Sí, pastora. La inauguración. En la mañana del 19 de septiembre del 2016, los neoyorquinos se reunieron alrededor del arco para celebrar un evento especial, su inauguración y presentación. Junto al arco había un cartel colocado por los patrocinadores del evento, en el que aparecía el nombre de Baal. Entre los oradores de la inauguración se encontraba el alcalde de la ciudad que describió la construcción del arco como un acto de desafío. Un conjunto que tocaba música del Medio Oriente sirvió de fondo para el evento, que evocaba los sonidos que habían acompañado la música que se usaba en la antigüedad en el templo de Baal. Fue con esos sonidos del Medio Oriente que se retiró la enorme sábana que cubría el objeto y el arco se reveló entre los aplausos de los espectadores allí reunidos. Muchas gracias, Sonia. Imagínese usted ese evento, 19 de septiembre 2016, la gran sábana blanca es finalmente quitada para poder ver que se descubría
el arco de Baal, el arco de Palmira. Y yo no creo que nada sea por casualidad. Primeramente que dice el escritor de que en el evento aparecía el nombre de Baal. Yo me fui a YouTube a tratar de ver videos sobre ese día y hay todo tipo de información que usted puede ver. Incluso usted le puede llamar que fue la cámara, que el ángulo de la cámara, y puede ser, yo no estaba ahí, yo no sé, pero usted puede encontrar diferentes videos donde alguien dice, miren que en pleno evento entran como unos pájaros negros, pareciera pájaros, otros dicen demonios, cómo están haciendo su entrada también el día de la inauguración. Puede ser que sí, puede ser que no, usted véalo, cada uno tiene derecho a su propia opinión. Otra cosa que también llama la atención es que a este arco, el alcalde, el día de la inauguración, dijo que ese acto de levantar el arco de Palmira era un acto de desafío. Y ahí sí que lo dijo bien. Él quizás no lo dijo con la intención de desafiar a Dios, o quizás sí, yo no lo sé, pero definitivamente era un acto de desafío. Una nación que había sido fundada con el temor del Dios de Israel y con los 10 mandamientos, ahora estaban haciendo un acto desafiante, haciendo un arco igual al de la entrada de los templos de Baal. Y como si todo eso fuera poco, para el evento había música. ¿Qué música? Música del Medio Oriente como fondo musical. Sonidos que evocaban, dice, era como la música de la antigüedad en el templo de Baal. No logré ver un video para verificar esa información, pero sería interesante ir y buscar el video del evento donde se puede escuchar y verificar, porque dice que la música era del Medio Oriente, como sonidos de música de la antigüedad en el templo de Baal. O sea, ahí me da escalofríos estar leyendo todo esto. Pero bueno, la gente pensando que era algo muy bueno, aplaudían, eso usted lo puede ver, todos aplaudían. ¡Yay! Estados Unidos de América ahora tiene el arco de la entrada de los templos de Baal. Ahora, ¿por qué está Hollywood, Disney, este evento que hacen de fútbol americano en enero o en febrero, donde hacen comerciales y todo tipo de basura? ¿Por qué tenemos películas como Barbie? Terrible, terrible todo lo que está saliendo de la película de Barbie. O sea, ¿por qué estamos viendo el por qué? Seguimos adelante. Voy a pedir ahora de regreso a mi hermanita Susi, si puede leer Baal en el Capitolio, por favor. A ver, ay. Sí, pastora. Ok. Baal en el Capitolio. Uno puede encontrar incidentes de adoración a Baal en los primeros días de la historia de Israel, desde su entrada a la tierra prometida, los cuales sirvieron como advertencia de la mayor apostasía que vendría en tiempos posteriores. Así también la relación de Estados Unidos con Baal e incluso con sus templos en Palmira. Comenzó mucho antes de que apareciera el arco de Palmira en sus costas. En 1753, después de una expedición al Medio Oriente a Palmira, el erudito británico Robert Wood publicó Las ruinas de Palmira. El libro influiría en los arquitectos ingleses y estadounidenses de la época. Se cree que a través de ese libro los elementos del antiguo templo de Baal en Palmira
fueron incorporados al edificio del Capitolio de los Estados Unidos. También se cree que de uno de los dibujos de ese libro, el de un águila de uno de los templos de Palmira, salió el gran sello de los Estados Unidos. Al igual que con Israel, también con Estados Unidos, el potencial para la apostasía nacional, la sombra de Baal, estuvo presente desde el principio, incrustada en el ADN espiritual de la nación. Estados Unidos de América había sido concebida según el patrón del antiguo Israel, por lo que si se apartaba de Dios, en ese día el espíritu de Baal entraría, cosa que ahora hizo. Gracias, Wow. Susi. Entonces, pues vemos, ¿verdad? Lo que yo les mostraba, la otra foto, que ya la expliqué, que estaban los dos templos, los dos arcos, perdón, y pues uno en Nueva York y el otro también en el Capitolio. Así es que dos lugares sumamente importantes. Y bueno, entonces esto conlleva a toda esta apostasía nacional. No es que su hijo tiene un problema o su hija tiene un problema o mi familia tiene un problema o la familia de la hermana, del hermano. Es una apostasía nacional que se convirtió en una apostasía mundial debido a las puertas que se abrieron. Seguimos entonces adelante. Voy a pedir ahora a ver quién era la otra. Jenny, si me puede ayudar Jenny con el portal de Baal, por favor. Oi, Joe, pastora, ¿todo bien? Todo bien, obrigada. El portal de Baal. Así la nación que se había tornado Baal recibió la señal de esa deidad en forma de un enorme arco de piedra. La entrada al templo de Baal se colocó con la puerta de acceso a la sociedad estadounidense, y que el arco aparecía en otras capitales occidentales también era un señal significativo. La civilización que una vez se identificó con la fe de antiguo Israel, ahora estaba marcada con la señal de Baal, el Dios por el cual Israel se había apartado de su fe, la señal de una sociedad que ahora libra una guerra contra los caminos de Dios. El arco era la puerta de entrada y salida de la adoración a Baal. Su reaparición fue la señal de una nación y una civilización que había dado un portal y le había dado la bienvenida de regreso. Una señal que esa nación y esa sociedad ahora se habían convertido en un templo de Baal. ¿Podría un acontecimiento antiguo que sucedió en una montaña y desierto contener una revelación profética y una advertencia crucial sobre lo que ahora está sucediendo en Estados Unidos de América y en civilización occidental? ¿Acaso podría esa revelación y advertencia estar incrustada en los muros del gobierno estadounidense? Gracias, Aldi. De nada. Qué tremendo, porque justamente el erigir este arco era abrir un portal. Piensen eso un segundo. Levantar estos arcos enfrente del Capitolio en Washington, D.C. y también en Nueva York, donde está Wall Street, cerca de Wall Street, Stock Exchange Market, el Toro y ahora estos arcos. Era abrir el portal, dándole la bienvenida a Baal, a Estados Unidos de América. Esto yo lo veo como el corazón de este libro, porque si entendemos este concepto, que estos fueron portales abiertos, decimos puerta, ¿verdad? Abierta. Fueron portales y dando la bienvenida a los Baales a que tomaran autoridad
no acceso, autoridad sobre la nación. Y bueno, lo vemos en Inglaterra y en muchos países también han seguido. Triste. Este es el motivo de lo que estamos viviendo. Voy a pedir a mi hermana Marta si puede leer el capítulo 16, por favor. Perdón, pastora, pero ya me salí del hospital. Sonia. Ok, lo leo yo. Capítulo 16. La civilización del becerro de oro. Antes de pasar al segundo dios de la Trinidad Oscura, debemos regresar a una montaña antigua para ver otra revelación, el prototipo. El primer caso de apostasía nacional registrado en las Escrituras fue el de la caída de Israel en el monte Sinaí. Mientras Moisés estaba en la cima de la montaña recibiendo los 10 mandamientos, el pueblo de Israel esperaba al pie de la montaña. Cada vez más impacientes por su tardío regreso, decidieron hacer un dios de metal fundido con la imagen de un egel, un becerro. Después de crear el ídolo, realizaron una celebración en su honor. Festejaron y bebieron con música y algarabía. Ofrecieron sacrificios en su altar y, como registran las Escrituras, se corrompieron a sí mismos. Luego vino el juicio. Lo que sucedió en Sinaí fue un prototipo y modelo de apostasía nacional. El diseño ahora se está reproduciendo en Estados Unidos de América y en la civilización occidental. Los elementos centrales de ese prototipo han reaparecido. El alejamiento de la palabra y los caminos de Dios, el rechazo a los 10 mandamientos, el proceso de deificación, la adoración y el servicio a los ídolos, y el reemplazo de Dios con una inundación de sensualidad y libertinaje. Y en el caso de Estados Unidos, podemos agregar la creación real de un familiar imagen, de una familiar imagen fundida del becerro y la eliminación real de los 10 mandamientos. Esto todo esto que está aquí, ese prototipo de lo que pasó allá en el monte Sinaí con el becerro de oro. Y las palabras que usa el rabino, ¿verdad? El pueblo se aleja de la palabra, se aleja de Dios, rechaza todo lo que es de Dios y ahora entra a la adoración de los ídolos. Y con todos los ídolos que los dioses representados en Baal, pero hemos ya visto bastantes de ellos, ¿no? La sensualidad y el libertinaje. Eso es lo que está a la orden del día. Todo lo que tenga que ver con ese diseño perfecto que dejó Adonai para el hombre y la mujer, comenzando con el matrimonio, el embarazo, la procreación, el embarazo, el nacimiento de un bebé, todo eso se ha perdido demasiado. Yo estoy ahorita en el proceso de ofrecer algunas cosas en lo que se llama la pulga en Facebook. Y yo le decía a mi esposo ayer, no puedo creer, porque para yo poder dar el servicio que estoy ofreciendo, pues las personas interesadas me escriben y creo que fácil, tuve como 100 personas ayer que quisieron obtener lo que yo estoy ofreciendo en ese mercado ahí en Facebook. Y uno pues tiene la oportunidad de ir a ver el perfil de las personas interesadas. Qué dolor, pero qué dolor sentía mi alma. Una de libertinaje, una de sensualidad, o sea, qué feo, qué dolor ver las muchachas, ver los muchachos. Esto ya no está, o sea, no son solo los niños, incluso mujeres adultas, hombres adultos, una sensualidad, un libertinaje, una cosa terrible. Yo nunca en mi vida recuerdo yo haber visto en mi celular ir y ver perfiles y ver
de las cosas que ustedes ni se imaginan. Y yo decía, yo no quiero hacer negocio con esta persona, pero quizás la otra, o quizás la otra, o quizás la otra. Y así estuve. Y entre ayer y hoy, mucho más de 100 perfiles pude ver para ver si logramos hacer lo que yo quiero hacer. Y de más de 100 y pico de personas, yo creo que rescato 4 o 5 personas. Entre ayer y hoy, fácil unas, y no he visto todos porque no tuve tiempo hoy, tengo muchos perfiles sin abrir, pero yo creo que hay fácil unos 140 y pico de perfiles. Y de todos rescato 4, quizás 5. Porque estos espíritus han venido a tomar la mente de las personas. Hoy hablaba con una muchacha de México y ella me decía el problema que está teniendo en la escuela de su hijo. Ella está en una escuela, su hijo, perdón, está en una high school en Red Rock. Y me decía, a mi hijo lo mandaron a llamar a la oficina del director para castigarlo, porque en su clase hay un niño y ese niño dice, yo no soy humano, yo soy un gato. Y el niño pensó que pues el niño estaba bromeando diciendo soy gato, porque dice que hacía todo como gato, hablaba como gato, actuaba como gato y su voz la hacía como un miau miau de un gato. Bueno, ese niño está siendo protegido por el gobierno de Clark County, pero en general de Estados Unidos, y mandaron a llamar a la dirección al niño y le dijeron que esta es la última vez que él se refiere a niño como niño, porque ese niño no es un niño, ese niño es un gato, porque él se identifica como gato. Y que si se ríe o despierta burlas o lo hace sentir mal al gato, el niño queda expulsado de la escuela. Y el niño de la muchacha con que yo hablaba son cristianos, carismáticos, saliendo del catolicismo y son carismáticos. Y me decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Me decía, esto es el comienzo. Y me hablaba después de la novia de su otro hijo. Dice una niña de 16 años. Yo le decía, dice que le decía a su hijo, dale un suéter para que se cubra, porque aquí está tu papá, aquí están tus primos. Dice, no hay, o sea, ya no hay vergüenza. Y los perfiles de Facebook que yo miraba, era casi ver pornografía. Yo me sentía que yo estaba viendo pornografía. Yo solo estaba verificando los perfiles de las personas para poder realizar las acciones que yo necesito realizar, pero me parecía que yo estaba viendo pornografía. Eso es lo que ha venido a hacer todos los dioses que han regresado. Seguimos. Voy a pedirle a Susi que lea la próxima. Susi, por favor. Sí, pastora. El rostro de Moisés. Hay otro elemento de la apostasía en el Sinaí, el rostro de Moisés, mirando con angustia la caída de su nación. En Capitol Hill hay un salón donde se reúne la Cámara de Representantes, un rostro. Es un rostro único, la única representación de un rostro completo en esa Cámara. De hecho, todos los demás rostros de perfil están dirigidos hacia él. Es el rostro de Moisés. Ese rostro mira hacia el podio del orador, examina los procedimientos de la Cámara, la votación y la aprobación de leyes, y cuando se pronuncia el discurso del Estado de la Unión al presidente, el rostro de Moisés también aparece en las paredes del tribunal más alto de la nación. La figura más prominente en el lado oriental de la Corte Suprema es la de Moisés sosteniendo las dos tablas, tal como lo hizo en la cima de la montaña el día del becerro de oro.
Las tablas también aparecen en las puertas que conducen a las salas de la Corte Suprema, de modo que, así como Moisés contempla la apostasía de Israel desde el monte Sinaí, ahora observaba desde el Capitolio y el Tribunal Supremo de la Nación. Ese rostro despreció a la Cámara de Representantes cuando trató de promulgar leyes que estaban en guerra contra los principios de Dios. Despreció al presidente cuando trató de promover un plan para anular los caminos de Dios. Gracias, Susi. Entonces, una vez más, pues como estamos leyendo aquí en Capitol Hill, que es la Cámara de Representantes aquí de la Nación de Estados Unidos, pues el rostro de Moisés y las 10 tablas de los mandamientos. O sea, así como Moisés observó todo allá en el monte Sinaí con el becerro de oro, lo que la gente estaba haciendo, es lo que aquí ese rostro de Moisés y la tabla de los 10 mandamientos ahí en Capitol Hill ha observado, al punto que han habido ya sesiones en edificios gubernamentales que en vez de abrir la Biblia, como se solía hacer en esta nación, orar, pedirle al Dios único y verdadero, el Dios de Israel, ahora ellos oran a Satanás. Porque con esto de que aquí hay libertad de expresión, se le ha dado, pues se le abrió el campo para que la iglesia satánica también rindiera culto públicamente, como lo hacen las iglesias católicas, evangélicas, judías, mormonas, testigos de Jehová. Ahora pues están también ya las iglesias satánicas, y en estos mismos lugares ahora abren la oración en el nombre de Hasatán, que el Señor Dios único de Israel lo reprenda a él. Entonces el rostro de Moisés, aunque obviamente en un cuadro, ¿verdad? Y los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos han sido testigo en los edificios gubernamentales de Estados Unidos de lo mismo que fue allá en el monte de Sinaí. Algli o Jenny, ¿pueden leer esta próxima filmina, por favor? Sí, pastora. Los días del becerro de oro. Ese rostro miró hacia abajo desde la Corte Suprema con los 10 mandamientos en la mano, mientras esa Corte Suprema anulaba los 10 mandamientos en la plaza pública. Miró hacia abajo en el podio y en el salón de la Cámara cuando el oficiante dedicó el nuevo Congreso al dios pagano Brahma. Miró a Estados Unidos mientras se precipitaba a la apostasía, como había visto a Israel mientras descendía a la apostasía en el día del becerro de oro. La nación que había sido fundada según el modelo del antiguo Israel, ahora había caído según el patrón del derrumbe de Israel. Se había apartado de Dios y se había entregado a los dioses. La oscuridad se había convertido en luz. La luz se había convertido en oscuridad. El pecado ahora era santo y la santidad era pecado. Todo estaba invertido. Y Baal, el dios de la inversión, había hecho todo eso. Había trabajado con su tenebrosa magia. Y las palabras de los profetas acerca del antiguo Israel ahora hacían eco para Estados Unidos de América y la civilización occidental. Había olvidado su nombre por el de Baal. Lo que había sido consagrado a Dios en su inicio, ahora estaba poseído por su enemigo, porque no podía olvidarse que el nombre Baal también significaba el poseedor. Baal fue el primero. Él abrió la puerta, pero él no estaba solo. Tenía una esposa o amante.
Ahora pasamos al siguiente de los espíritus que regresan, el segundo Dios de la Trinidad oscura y el misterio de la hechicera. Muchas gracias, Jenny. Entonces, este capítulo termina diciendo algo que hemos repetido. Ahora, con estos portales abiertos a Baal, claramente todo se había invertido. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. El ejemplo del niño en la high school, un niño que está yendo a la iglesia, un niño que está buscando de Dios, él cree en Jesús, él es carismático, él no está de acuerdo con estas leyes, pero o hace caso o lo expulsan. Esa es la ley. O le llama gato a ese niño o lo expulsan de la escuela. Y ya les están enseñando todos los pronombres a los niños, de no usar she o he, ya les están enseñando. Hable con sus hijos, pregunte cómo están las cosas en la escuela de sus hijos, manténganse informados lo que está pasando con sus hijos, porque esto es lo que estamos viendo ya. La magia de Baal, la tenebrosa magia de Baal, entró y no lo podemos negar. Ya no es de que, ay, no lo diga, que hay poder. No, ya está aquí y ahora tenemos que pedirle al Padre que nos ayude. ¿Cómo vamos a lidiar nosotros con esta situación? Y en la próxima semana, si el Eterno lo permite, yo no sé si vamos a continuar haciendo el estudio del libro o yo lo terminaré sola, todavía no sé, pero bueno, vamos a quedar pendientes con eso. Pero la cosa, yo el libro ya lo leí y en los próximos capítulos ahora viene el segundo ídolo, el segundo Dios de la Trinidad oscura. Ahorita estamos con el poseedor y el segundo Dios es la hechicera. Terrible lo que esta diosa, de lo que ella está encargada y cómo lo vemos desarrollándose en Estados Unidos y en las naciones. Así es que bueno, con esto damos por terminado la lectura del día de hoy. Dicho sea de paso, pues deseamos para todos un hermoso mes de bendición de Rosh Hodesh. Ahorita ya está cayendo el sol, en algunos lugares ya cayó. Es Rosh Hodesh Elul, el último mes del calendario de nuestros hermanos hebreos. Nosotros somos hebreos también, ya cruzamos, así es de que la tradición es decir, Ani le dodi, bedodili, yo soy de mi amado es mío, de Cantar de los Cantares. Y bueno, es donde comenzamos hoy a lo que muchos de ustedes, yo no sé si esto se va a ver al revés o cómo se va a ver, pero las Selijot, los 40 días de Teshuvah, los 40 días de arrepentimiento, y aunque no es mandamiento hacer estas oraciones, creo que los tiempos que estamos viviendo ameritan que hagamos un sacrificio estos próximos 40 días, comenzando hoy, para hacer oraciones, pidiéndole perdón al Padre por nuestros pecados, los pecados de todos nuestros familiares, aún de nuestros ancestros, y por todo Israel y las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí va incluido la casa de Judá, porque los tiempos ameritan de verdad a hacer teshuvah, plegarias de teshuvah. Así es que el Eterno les bendiga y les guarde, y esperamos que esta lección haya sido de bendición. Shalom.